O sea, no puedes esperar que un funcionario como un secretario de gobierno, como un mando de seguridad, no tenga escoltas o un vehículo blindado, dado las condiciones en las que se Que encuentra son este país. protocolos de seguridad. Es un protocolo de seguridad. La suburban no es suburban porque sí. El chofer no es un chofer porque sí, es porque el funcionario pues viene de una junta. Yo insisto, no se pueden ir así, ¿no? Digo, y yo lamento que, y además es muy sui generis la forma en que se da este anuncio, en citar en el estacionamiento a todos las y los trabajadores, ponerles una pantalla y de sopetón decirles... Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? ¿Qué es lo que está afectando principalmente el mercado de los autos? El cambio o la transición de automóviles de combustión interna a automóviles eléctricos. ¿Cuál es la diferencia o el proceso que se lleva? Más bien la nación mexicana debe estar pendiente de lo que sucede dentro, pero también, por supuesto, en este gran concierto de las naciones. Veíamos que ayer tembló en Rusia y se esperaban tsunamis en distintas partes del mundo. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Panorama 360, esta mesa de opinión que pretendemos contenga un análisis desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un verdadero privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión, hoy con dos invitados especiales, pero antes de presentárselos, agradecer y presentar a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación y por supuesto agradecer infinitamente que me consideren. No, Pedro, muchas gracias por participar. Y por supuesto les decía a dos grandes periodistas, colegas y amigos de Panorama 360, mi compañera, colega y amiga Maciel Calvo, a quien le damos la bienvenida esta noche en Panorama 360. Maciel, muchas gracias. Como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor compartir la mesa con ustedes. Un saludo para la doctora Michelle Onofre, que anda de vacaciones, si no malentiendo. Sí, anda de vacaciones. Esperamos ya la siguiente semana que las esté de vuelta acá en Panorama. Gracias, Maciel Calvo. Gracias. Y por supuesto también presentarles a nuestro colega, amigo, parte ya en varias ocasiones de esta mesa de opinión, al maestro Arturo Aguirre. Maestro, bienvenido y buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar con ustedes y con el distinguido auditorio. Gracias, maestro. Ya le extrañábamos por acá. También yo. Gracias, maestro. Y bueno, gracias también, por supuesto, al equipo de producción de Panorama 360 que hace posible que estas opiniones lleguen cada semana directamente hasta sus dispositivos. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Panorama 360. Allí cada miércoles se actualiza esta mesa de opinión y ahí nos puede dejar todos sus comentarios. Muchas gracias. Y teníamos una agenda ya establecida para este episodio, para esta emisión, pero ayer, maestro Maciel, Pedro, pues de última hora, pareciera que de bote pronto, aunque también hay que advertir que desde la semana pasada hubo voces que ya señalaban o adelantaban la salida, el cierre de la planta de Nissan en Jutepec, en Cibac, perdón, municipio de Jutepec, y finalmente ayer la empresa lo confirmó. Parece, así lo percibo yo desde acá, que por parte de las autoridades fue una cubetada de agua fría, no lo veían venir, incluso había versiones que señalaban lo contrario, que esto no iba a pasar, y por supuesto no se diga para los trabajadores que sus familias dependen de su empleo en esta planta histórica. Me parece una de las empresas más emblemáticas de la industria en el estado de Morelos. Quien guste tomar la palabra. Bueno, hay que recordar que fue un 12 de mayo de 1966 cuando comenzaron las operaciones de Nissan aquí en Morelos, a instancias de una gestión de don Raúl Iragorri, el padre de don Raúl Iragorri Montoya. ¿Él la trajo? Él gestionó precisamente que vinieran a Cibac, lo que era los inicios de la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca. Fue la primera de las primeras industrias. Sí, exactamente, fue lo que detonó precisamente el crecimiento de esa ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, donde pues nos hace pensar en todo lo que significó la llegada de Nissan con una armadora. Era la primera armadora fuera de Japón. Así es. En América Latina. Entonces, porque hubo una visión de futuro del gobierno de aquel entonces, en el que pues se trajo esta armadora y comenzó a dar, pues, fue una fuente de empleos para mucha gente, muchas generaciones. Yo tengo amigos y compañeros que se formaron como obreros allá en Nissan y después estudiaron la universidad en nuestra máxima casa de estudios, ingeniería, administración, contaduría,
derecho, en fin. Nissan ha sido un parteaguas en la vida económica, política, social de toda la región de Cuernavaca y la metrópoli. Esa es la relevancia de esta empresa. Indudablemente. Que Y fíjate, cierre. y algo quisiera decir, porque se comenta que esto es una situación que está inmersa dentro del esquema global, de la globalización de la economía, la geopolítica, la geoeconomía, pero pues nosotros en esta cuestión, todavía en Cuernavaca, en esta parte romántica, veíamos los problemas de la geoeconomía y la geopolítica muy lejanos, pero ahora ya están aquí, Ya nos alcanzaron. ya nos alcanzaron. Nadie le puede exigir a una empresa cuyos intereses económicos, empresariales, no cierre una planta. O sea, si su dinámica le permite mejorar, reducir costos, no sé, el argumento que sea, y hay un argumento que expresa a los trabajadores directamente y que tiene que ver con desarrollo tecnológico y demás, no podemos, digamos, cuestionar la decisión de la empresa como tal por la empresa. Claro que no, y Nissan, y gracias maestro por esta semblanza que hace de Nissan, que efectivamente es emblemática para el estado de Morelos, porque además todo mundo quería trabajar en Nissan, y yo creo que por lo menos nuestra generación tuvimos un tío, un primo que trabajó en Nissan, y además eran prestaciones muy buenas, no sé ahora, pero todo mundo quería ser parte de Nissan, y además los trabajadores se pusieron la camiseta y fue un polo de desarrollo muy, muy importante y una referencia incluso en el país, en América Latina. Y la verdad es que yo creo que, por lo menos de nuestra generación, no hay quien le duela que decir, chin, se van los de Nissan, porque además no solamente las prestaciones, sino la economía y el bienestar que en su momento generó en torno a esta misma planta. Yo recuerdo que quienes estudiamos en la hermana escuela de la secundaria 18 incluso nos prestaban las instalaciones para ir a jugar en sus espacios deportivos y culturales que tenían. Y pues bueno, yo sí lamento que se vaya, y además que haya sido en estas circunstancias. Había este rumor, yo no sé si las autoridades estatales, incluso federales, que convergen mucho en este tema, pues ya tenían conocimiento de este estado e intentaron como decirle, no te vayas, negociemos, Buscar vemos alguna manera para en qué retenerlos. podemos hacer, porque es un golpe no solamente para la economía local, sino pues un golpe para México el que se cierre una planta. Tienen Aguascalientes, que también es una planta muy relevante y que también ha generado su sello en ese estado. Pero sí, yo creo que también nos llama a la reflexión de lo que está pasando. Yo lo comentaba con varias personas el día de ayer, que yo creo que también esta decisión que toma la empresa no solamente es por los factores globales, que por cierto, pues las decisiones y que ya, pues ahora sí que es de dominio público, estos jalones y estirones que se tiene a nivel global por las decisiones de Estados Unidos y de su presidente, pero creo que también hay que centrarnos un poco más de qué fue lo que pasó para que la empresa dijera, no saben qué, no hay manera de que nos quedemos. Yo creo que el estado de Morelos se ha caracterizado por esto. Una, porque Morelos no tiene certeza jurídica, y eso ha sido lo que ha frenado muchísimas veces la inversión, sobre todo de las transnacionales. Una transnacional lo que busca es, voy a generar empleos, pero ¿saben qué? Pues quiero que haya las condiciones, porque si no, el que pierdo soy yo, ¿no? Otra, perdimos de vista que Cuernavaca, su zona conurbada, su ubicación geográfica es muy importante para todo el país, al estar en el centro y ser como la bisagra que conecta hacia el Pacífico, los puertos. Ciudad de México, los puertos, etcétera, y no desarrollamos infraestructura en materia de vías de comunicación. ¿Cuántos sexenios nos han prometido el tren de Cuautla, no? Exacto, o incluso se ha hablado pues, de algunas otras opciones incluso para despresurizar el tráfico que se tiene, sobre todo en Cuernavaca y la zona metropolitana, y por ejemplo para empresas, para Nissan, que tienen que mover tráileres y mercancías, pues es imposible con estas vías de comunicación. En el caso de Cuernavaca, la conectividad que tienen es muy complicada ya para empresas de este vuelo. Otro, el desarrollo de infraestructura. En su momento, pues bueno, los que viven en Jutepec, en Cibac, pues saben que se generó toda una infraestructura para que la población llegaran los trabajadores, llegaran incluso los ejecutivos, pero llegó un momento en que nos estancamos, crecimos desordenados, no hay vías de comunicación, ya la infraestructura de servicios públicos está
hasta el tope. Otro, el tema de la seguridad, que ese sí, bueno, ya para qué les platico, pues si sabemos en qué niveles, pues estamos no solamente en Morelos, sino todo el país. Sí. Y lo otro, también el desarrollo tecnológico, que fue una cosa que creo que nos hemos rezagado. Y yo así como para cerrar un poco este análisis, es que esto nos debe dejar una experiencia a los entes de gobierno, tanto federal como estatal. Uno, y ser muy objetivos, que en Morelos tenemos una ausencia de condiciones para generar estas inversiones sólidas y a largo plazo. Lamentablemente, pues como los novios no pudimos retener a Nissan, por más que yo creo que sí hubo un intento, un esfuerzo para decirles no se vayan, pero pues Sí. ni modo. La empresa tuvo que tomar estas decisiones que hasta para ello yo creo que fueron muy complicadas. Hay que repensar cómo tenemos que crecer en el estado de Morelos, como ha sido en los estados de Puebla, Querétaro, el propio Aguascalientes. Y Tlaxcala. Tlaxcala también, y también pues algo que yo creo que va a quedar en la mesa, ¿cuál va a estar el plan B de las autoridades, en este caso locales? Porque no tengo en la mano el número de trabajadores directos que se quedarían sin empleo, pero yo calculo que el mínimo serían por ahí de 800 a 1000 trabajadores directos, más los indirectos, porque también la planta había generado una microeconomía en la región, y entonces habría que ver qué va a pasar y cuál es el plan B que tienen autoridades municipales, estatales y federales. Claro, Pedro, a final de cuentas, como haya sido, la empresa se decantó por cerrar Civac y no cerrar Aguascalientes, por ejemplo. Sí, hay muchos factores, los locales, que evidentemente tienen que ver con la estrategia de seguridad, con los problemas de la propia, el desarrollo de esta zona industrial de Jutepec, y efectivamente todo esto forma digamos que una serie de factores que derivaron en la toma de decisiones, pero no son los únicos, y yo creo que hay factores globales que están influyendo mucho en la toma de decisiones, no solamente de Nissan, sino también de Ford y de Renault. ¿Qué está pasando con estas empresas? Ford, General Motors, Renault han estado cerrando sus ensambladores en España, Brasil, Rusia, y esto se debe a la baja rentabilidad hasta los cambios de la demanda global en materia de autos. ¿Qué es lo que está afectando principalmente el mercado de los autos? El cambio o la transición de automóviles de combustión interna a automóviles eléctricos. ¿Cuál es la diferencia o el proceso que se lleva? Un auto de combustión interna tiene aproximadamente entre 35,000 y 70,000 piezas. Es decir, el armado es complejo. Una línea incluso tarda más horas y lleva diferentes procesos. ¿Y el eléctrico? En el eléctrico solamente 12,000 piezas. Entre 10,000 y 12,000 piezas. Sí, tiene muchos beneficios. Además de la no contaminación del medio ambiente, no les tienes que hacer servicio, 60%, no pagan verificación. En cuanto al armado, 60% menos en el proceso de manufactura. Es decir, si tú ocupabas 100 personas en una línea de ensamblado, solamente vas a ocupar 40 para ensamblar. Entonces eso habla de una reducción drástica en las líneas de ensamblaje de los autos, que ya es un hecho. En los próximos 10 años, y el ingrediente que le faltaba a los autos eléctricos era la inteligencia artificial, y esa ya se está añadiendo. Creo que los chinos son los más avanzados en ese tema, y ese es otro factor. Los chinos están apareciendo como un competidor muy fuerte, exageradamente fuerte, en el tema de la movilidad en el mundo en los próximos años. Yo me sorprendía de la cantidad de distribuidoras de autos chinos que están apareciendo en Cuernavaca. Pues me quedé con el ojo cuadrado cuando vi que en Puebla hay 10 veces más marcas de autos chinos que los que se están ofertando en Cuernavaca. Es decir, puedes encontrar, sin temor a equivocarme, alrededor de 15 o 20 marcas distintas de autos chinos que se están ofreciendo en este momento en el mercado mexicano. A lo mejor me equivoco, voy a consultarlo correctamente, pero de verdad es una competencia completamente abrumadora la que se está presentando en este sentido en relación con los autos eléctricos, y bueno, pues con lo que está ocurriendo con los sistemas de combustión interna. Esta planta de Nissan en Cuernavaca era para ensamblaje de autos de combustión interna, y la ausencia de modernización justamente de lo que sí tiene Aguascalientes
es estos sistemas que le van a permitir entrar en el ensamblaje de autos a futuro, de lo que está hablando Nissan. El auto a futuro, sin duda, ya no va a ser el de combustión interna, va a ser el auto eléctrico. Entonces, ese es un factor determinante. Y bueno, pues lo único que diría yo, creo que no hubo un error de las autoridades. Creo que la empresa toma estas decisiones un tanto engañosas. Una, primero por la relación complicada que va a haber al momento de que se notificó el despido. La forma, ¿no? A los 4,000 trabajadores o más de 4,000 trabajadores. Y segundo, pues no va a lidiar con un sindicato que no está subyugado a la empresa, al patrón. Es un sindicato que defiende a los trabajadores y esto va a representar seguramente problemas legales para la empresa. Tenemos que hacer un corte en este momento muy, muy breve. Recuerden que también Panorama 360 se transmite los miércoles a través de 98.1 Super en FM. Por cierto, un saludo a los conductores del noticiero de Panorama 360 diario, que son Pepe Montes y Jaime Luis Brito. Muchas gracias por abrirnos también este espacio para la mesa de opinión de Panorama 360. Vamos a hacer este corte muy breve y regresamos a cerrar el tema de Nissan Civac y continuamos con la agenda. Regresamos en breve. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Ya estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del cierre de Nissan Civac, Nissan Jutepec. Me parece que no hay oposición en este momento en el Estado que pueda alegrarse, que lo vea, como decía Pedro, como un fracaso de una administración. Es una decisión que tiene desde tintes internacionales, políticas internacionalistas económicas como las que está llevando a cabo el gobierno de Donald Trump, los aranceles, la producción china, la mano de obra, el avance en las capacidades, en la cualificación de los propios trabajadores, una serie de factores que al final derivan en que, dices 4,000 personas, Pedro, pero hay cifras que señalan que son alrededor de 5,000 los trabajadores, no hay una cifra como exacta. Esperemos que esto se aclare pronto. Y aquí viene la pregunta. Fuera de cámaras hemos platicado de qué va a pasar, hemos hablado del sindicato. Hay quien sostiene que trabajadores sindicalizados son mucho menos que los de confianza. Al final de cuentas son 4,000, 5,000 familias que de pronto para el próximo año se quedan sin un sustento. Y yo no sé de qué edad sean. Yo no sé si entre estos trabajadores haya personas de 40, 50, 60, 70 años, si van a ser contratadas o no, si van a ser pensionadas. Yo creo que sí viene un tema laboral importante para el Estado de Morelos, maestro. Sí, indudablemente que lo primero es que lo ha mencionado incluso la gobernadora en contacto con la Secretaría de Economía Federal, es darle certeza a los derechos de los trabajadores, que sean indemnizados conforme a la ley. Y bueno, esto que les permite en un momento dado tener un colchoncito para buscar una alternativa de seguir, un negocio, de seguir siendo pues productivos, claro. Porque hay una cuestión importante, muchos de ellos son cabezas de familia, sí, tanto hombres como mujeres, y entonces pues eso significa que hay una incertidumbre, pero para ello precisamente es un sindicato fuerte, el sindicato independiente, es independiente de Nissan. Y bueno, pues es primero darle certeza a sus derechos laborales y posteriormente abrirles alternativas a través de diversos fondos de la Secretaría de Economía y de Desarrollo Económico, porque hay que recordar que precisamente lo decía el secretario de Desarrollo Económico, Víctor Sánchez, hace 2 meses quizás se hablaba de que se había dejado de trabajar una línea de ensamble en Argentina y venía al estado de Morelos. De hecho, el cierre de la planta completa de Argentina. En Córdoba, Argentina. Sí, y entonces ahora todo lo contrario. Todo se va a Aguascalientes. Entonces, incluso esta decisión que es quien la anuncia es el CEO de Nissan, que es el mexicano Iván Espinosa. Y él habla precisamente de una relación fructífera para ambas partes de 60 años. Sí. Una relación de 60 años, pues es una relación que se antojaba permanente, ¿no? Claro. Y que de repente, bueno, tiene que tomar esta decisión. Y la que primera esperamos, planta afuera de Japón es la planta de Nissan en Cuernavaca, en Civac, bueno, en Jutepec. Y esto es una historia que no se puede negar ni borrar tan fácilmente y evidentemente pues
Yo creo que ahí hay un problema que tendríamos que estarnos cuestionando todo de lo que va a pasar en el futuro. Cuando su primer mensaje del Papa del nuevo Papa León 14. León XIV es respecto a lo que tenemos que estar volteando a ver, que es la inteligencia artificial y el desarrollo de la tecnología. Yo creo que eso Algo sabe. algo sabe y algo ya tienen sus estudios en el Vaticano que evidentemente van a cambiar. No solamente se deberían de estar preparando los trabajadores que están en estas fábricas ensambladoras. El mundo como lo conocemos, es decir, si estamos hablando que va a reducir el mantenimiento de un auto en 60%, por lógica, todos los talleres mecánicos que hoy los vemos esparcidos por diferentes colonias, lugares en el país, en nuestras propias colonias en las que vivimos, esos talleres mecánicos van a desaparecer. Van a desaparecer porque las piezas, el desgaste de piezas, por ejemplo, incluso no van a requerir esta especialización La intervención de una persona. ingeniero mecánico. De un mecánico. Si en un momento dado la propia máquina te marca una falla en alguno de los componentes, tan fácil como sustituirlo y reponerlo. Eso es de lo que estamos hablando. Va a haber un drástico cambio en la forma de estos nuevos modelos del cambio de combustión, de una combustión Combustión interna. de materiales fósiles, de combustibles gasolina. fósiles a estos autos eléctricos. Va a cambiar completamente ese panorama y no solamente, insisto, hablemos del cierre de una empresa, sino el cierre en el futuro de muchas otras empresas que derivan de este tipo de modelos. Maciel, un comentario final sobre ese tema. Coincido también con el maestro Aguirre que lo primero es vigilar o estar pendientes de en qué condiciones van a ser liquidados los trabajadores, las y los trabajadores. Yo creo que también insistir en este plan B de, bueno, ahora ya estamos en esta situación, cuáles van a ser las alternativas económicas que se van a ofrecer, sobre todo para este municipio que es de los más importantes del estado, y también pensar si hay posibilidades. Yo creo que sí, efectivamente, momentáneamente se tienen que ir de aquí, pero la gran pregunta también es qué va a pasar con toda esa infraestructura. La pregunta es, ¿podrá ser esto un impasse? ¿Habrá la posibilidad de que Otra empresa llegue. que otra empresa llegue o que la misma empresa Nissan en este impasse y mientras pasan los tiempos turbulentos a nivel global, pensar en la renovación de la misma planta y quizás a lo mejor en un futuro decir, a ver, vamos a renovar la planta y vamos a regresar a Morelos, pero ya bajo otras circunstancias, porque me parece que, yo insisto, no se pueden ir así, ¿no? Y yo lamento que, y además es muy sui generis la forma en que se da este anuncio, en citar en el estacionamiento a todos las y los trabajadores, ponerles una pantalla y de sopetón decirles... Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Los mismos CEOs de esta compañía dicen, pues yo entiendo que esto anímicamente es muy Claro, fuerte, sí, imagínate. anunciarles que nos vamos, pero bueno, yo creo que hay esta posibilidad que a lo mejor en algún momento puedan regresar, y si no, por lo pronto, pues ya las autoridades supongo que tendrían que ya estar en el escritorio y haciendo llamadas, pues viendo cuál va a ser el plan económico para esta zona del estado. Algo importante para cerrar este tema, por mi parte, Maciel, decías hace rato la relevancia de que todos queríamos, bueno, muchas personas querían entrar a trabajar a Nissan. No es casualidad y no es por pertenecer simplemente a una marca. Es porque yo recuerdo, maestro, de niño, escuchar a mis vecinos adultos decir, ya me van a dar espacio en la Nissan. Yo decía, ¿por qué es importante? Porque históricamente, no lo sé de cierto, no lo sé con datos duros, lo sé por lo que escuchaba de niño, mucho allá en Tejalpa, que era la empresa que tenía mejores prestaciones para sus trabajadores y por eso todos querían trabajar ahí. Si esto se mantuvo, quiere decir que hoy los trabajadores, estos 4,000 trabajadores, tienen unas muy buenas prestaciones, lo que implica que seguramente el cierre de la empresa tendrá un costo alto en términos económicos para la propia empresa, el hacer frente a esos compromisos laborales. Y además otro beneficio que yo escuchaba mucho, lo que decía maestro, lo suscribo, es que decían, tú entra a trabajar a Nissan de lo que quieras. Con el tiempo
vas a ir aprendiendo y capacitándote, te van a mandar a estudiar y puedes llegar a ser ingeniero como el señor fulano de tal, que llegó trabajando de mantenimiento ¿De barrendero? y hoy es el gerente de la línea no sé qué. Y yo decía, bueno, Y te daba prestigio trabajar en Nissan. era muy prestigioso. Sí, y trabajar en Nissan. yo creo que uno de los grandes orgullos que deja Nissan, y yo creo que lo retoma en su discurso diciéndole que la calidad de Nissan en todo el mundo no puede ser entendida sin la mano de obra y la manufactura mexicana, que fue muy relevante, sobre todo la de CEBAC, que independientemente de que sea un sindicato independiente que defendió los derechos de los trabajadores, fue un sindicato que también se comprometió con la empresa y que llegó a estándares de calidad Sí. importantísimos en el mundo. Tanto que la gente sabía que un auto ensamblado en la línea de CEBAC era un sinónimo de garantía Correcto. para cualquier persona que compraba en cualquier parte del mundo un auto de la marca Nissan. Ese es otro tema, ¿eh? Si ¿Qué? en adelante hay que conocer cuál va a ser la afectación directa en la calidad, quizá, de los productos elaborados por Nissan. ¿Qué fórmulas va a adoptar la empresa? Pues como bien decías, hay muchas. Nissan es un ejemplo de ello. Nissan comparte líneas de ensamblaje con Mercedes-Benz en México. General Motors comparte líneas de ensamblaje con Honda. Ford con Mazda. Han sido fórmulas para poder mantenerse vivos en el mercado. La propia marca china Jack reabrió una línea de ensamblaje que estaba muerta, llevaba décadas muerta en Hidalgo. Dina. La rescatan estas ensambladoras en Hidalgo, en Ciudad Sagún. Y bueno, pues habría que esperar. Yo también creo que no solamente por lo que representa lo instalado, el equipo instalado, Los fierros. los fierros, sino porque lo que representa justamente esta capacidad o este conocimiento de trabajadores que tienen sin duda una mano de obra especializada y que puede ser utilizada en cualquier momento por cualquier ensambladora. Pues se cierra una época, no hoy, entendemos que es a principios del próximo año, cuando se va esta empresa. Y sí, es lamentable por donde se le vea, pero también hay que entender que los tiempos económicos y tecnológicos cambian y que lo hemos opinado y dicho, quien no se adapta justamente para el cambio, pues justamente puede pasar esto. Por supuesto que vamos a seguir tocando el tema de Nissan conforme vayamos conociendo las posturas, tanto de los trabajadores como de autoridades, y qué es lo que va a pasar con estas 5,000 familias que dependen su sustento de esta planta Nissan CEBAC. Así que el tema quedará seguramente abierto. Pero, pues mientras esto pasa, mientras en el país pasan muchísimas cosas, como el cierre de una planta que afecta a 5,000 trabajadores y sigue la violencia en el país y una maestra es victimizada por 14 hombres armados por un tema de extorsión, pues pareciera que hay un sector de la población que eso, pues poco le importa, por lo menos en los hechos, porque se puede dar el lujo de que a pesar de que está en cargos públicos o espacios públicos abanderados por una marca que su líder moral ha insistido en denominarla del pueblo, austera, y mire que aquí nadie, maestro, puedo adelantarme, nadie critica que las personas viajen, no podemos criticar que las personas viajen, pero hay formas de viajar. Y hay sitios a los que yo creo que el 95% de la población de México que dice representar este partido que es Morena, no tiene forma de acceder a estos viajes con sus salarios. Hablo de estos integrantes de las 4T que han sido exhibidos viajando en varias partes del mundo, pero además visitando u hospedándose, comiendo en restaurantes, en hoteles calificados como de lujo. Ya Fernández Noroña dirá, bueno, a mí díganme qué es de lujo. Yo creo que los mexicanos podemos tener muy claro el concepto de qué es lujo y qué no es lujo, pero a mí lo que me llama la atención, obviamente no es la oposición, el señalamiento de la oposición, que era evidente, que era de esperarse, el rechazo de una parte de la clase política. Me parece a mí muy importante y destaco que la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, no ha participado en el juego de defender a ultranza estos viajes, sino que con mesura, desde su postura de presidenta, sí ha señalado que lo que están haciendo no está bien. ¿Qué opinión les merece los viajes
de los cuatroteístas? Pues bueno, ahora sí que podríamos repetir, depende a dónde se hayan, a Bueno, dónde se hayan si ido, van a que se hayan Tepetongo, comprado y que yo hayan creo comido. que- Y como diría Ana Guevara, depende que se hayan untado Si van a comida, Nanacamilpa. etcétera. Si van a ver las luciérnagas, si les alcanza. Pero mira, yo creo que tendremos que hacer un análisis de uno por uno, ¿no? De a ver cuánto Sí. gastaron. Pero yo creo que en parte, digo, me parece que se debata esto y lo que tienen que hacer esos actores políticos involucrados es darnos explicaciones y darnos la cara. Con Porque, números, hermano. pues demostrándonos que efectivamente, pues, sí, tienen derecho a viajar, digo. Gano tanto y me gasté tanto. Y me lo gasté con mi dinero, ¿no? Y- Como diría Ana Guevara, es con mi salario, me lo unto, me lo como como me dé la gana. Pero tienen que darnos la cara, decirnos, a ver, que nos digan, a ver, no tengo facturas de mi viaje en el Congreso, en el partido Morena, no. Que ellos nos den la certeza que efectivamente que fue con su dinero, que se ganaron trabajando, o como dicen que trabajan. Me parece un tanto, las redes sociales son así, ¿no? Digas lo que digas, las redes sociales te puede ir bien, te puede ir mal. Al y hay que cuetero le van a aguantarla. chiflar. Y más siendo servidores públicos, pues hay que tragársela, te guste o no te guste. Pero también es producto de la radicalización que generó la propia 4T y su líder moral diciendo que pues uno tenía que vivir austeramente con un par de zapatos y con 200 pesos en la bolsa, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que también los de la 4T ahora que digan, ¿por qué me critican? Pues te criticamos porque durante el sexenio pasado a los de la oposición, no importa que hubiesen sido micros, medianos, empresarios o a lo que se hayan dedicado, Fueron señalados. Ibas a comer a Polanco, conservador, te gastas el dinero y había críticas hacia la oposición, hicieran lo que hicieran, fuera con su dinero o como fuera. Entonces ellos también tienen que asumir la consecuencia pues de este discurso que se vino sosteniendo durante mucho tiempo. Yo insisto, hay una resistencia por darnos explicaciones, son servidores públicos, Sí. sin ellos, así como dicen, no tengo nada que ocultar, pues que vengan y que nos pongan la cara y que nos den las explicaciones y ya dando los debidos argumentos, pues bueno, ya las críticas seguirán o no, pero insisto, y a mí yo lo que sí les criticaría muchísimo es que lamento que todo este asunto, todo le tenga que rebotar a la presidenta. O sea, la presidenta tiene asuntos muy importantes que tratar a nivel global para que los niños de Morena anden como niños Montessori, pues estamos de vacaciones, vámonos por allá, y que la presidenta dé las explicaciones. Me parece que es Tienen que ser ellos. un mal tino dejar que a la presidenta le lluevan todas las críticas, que ella tenga la que tenga que responder. O sea, tienen que tener las faldas y los pantalones, los de la 4T, para decir, a ver, la presidenta tiene que atender asuntos muy importantes que tienen que ver, pues, cómo va este barco Con el llamado país. México en este mar llamado mundo, como para que nosotros estemos como niños Montessori viajando, dándonos la gran vida. Lo que sí yo podría criticar es a Andy, que es el que debería dar el ejemplo de transparencia, de austeridad. Está bien, dice, pues anda en Tokio, y la verdad es que Tokio dicen que ahorita está muy barato, que el yen anda muy bajo. Pues a mí no me Pero- alcanza para ir. Y está bien. Y las fotos que le toman pues sí se ve un hotel que bueno, no quiero decir marcas, pero como si te encontraras aquí uno de... Vara, pues. De esos que se Un dicen cura- Fiesten o que se dicen IN, que digamos, no son varas, pero digamos que te dan cierta comodidad para el descanso, lo que es una vacación, pero que tampoco te dan así súper lujos. Pero yo creo que ahí ni entra parte de exclusividad. la explicación, porque efectivamente puedes tener un muy buen salario, pero si tienes hijos, si pagas despensas, si pagas colegiaturas, tu salario no es íntegro para ahorrarse. Tu salario se va en el pago del internet, a menos que te lo paguen, en el pago de telefonía, a menos que te la paguen, en el pago de gasolina, que me parece que es uno de los egresos de las finanzas públicas de cualquier familia, de las más altos, el pagar el combustible de tus vehículos, el pagar tus impuestos. O sea, no son, hay quien dijo, ¿no?, en Twitter que el anterior secretario de organización ganaba, si no mal recuerdo, 85,000 pesos. Bueno, de esos 85 no van directo al ahorro. ¿Cuánto se va en impuestos? ¿Cuánto se va en colegiaturas, insisto, en servicios en la luz, en el agua, en todo lo que implica servicios? Entonces, tampoco es que por ganar bien, digamos, que también es algo cuestionable dentro de la 4T, pues tengan esa capacidad, porque si uno hace cuentas con el salario total, dices, bueno, pues con 3 meses pagas tu viaje,
pero de tu salario total, ¿cuánto te queda para ahorrar para ir a Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es como que, sí, voy a irme a Michoacán, voy a irme más allá de 300, 400 kilómetros, en este caso de Morelos, porque ya implica un boleto de avión, que si tienes familia, pues ya no son Comidas. 2 o 1, son 4 boletos. La habitación, no sé si sea para una persona o sea para 4. Todas esas variables yo creo, y coincido contigo, Maciel, que tendríamos que tener una explicación muy puntual de qué es lo que está pasando, porque a lo mejor hasta con eso pones fin a la especulación. Que no les dé pena, pues sí, le estamos pagando con meses sin intereses, ¿y cuál es el Efectivamente, problema, no? ¿no? En viajes de la tienda esta rosa, viajes el Gran Marqués, ¿cómo se llama? Que te da viajes a meses sin intereses. Es válido, maestro, que... El Corte Inglés. El Corte Inglés, que se den estos lujos. Bueno, yo te quiero mencionar que me hicieron ustedes recordar con estos comentarios. Hace mucho tiempo, ustedes todavía no nacían, el señor Tenorio en la XCJC decía anunciando una agencia de viajes, si usted no viaja es porque no quiere o quiere ser rico de panteón. Porque mencionaba que había planes para viajar. Y lo que bien señala Maciel es que en efecto se puede viajar a meses sin intereses. En cómodas mensualidades. En cómodas. Viaje ahora y pague después. Hay planes Ya de luego crédito. veo que Dios provee. Dios provee, exactamente. Y lo viajado nadie te lo quita. Así es. Quiero decir con esto que las redes sociales en efecto hacen, señalan, suben las imágenes e inmediatamente dan pie para un juicio rápido, de simple aprehensión. Y mencionaba un periodista que la crítica debe tener una criba, y esa criba es la razón. Y nosotros como periodistas pues debemos de aplicar la razón. Bien señala Maciel, me gusta esa percepción de que, bueno, si se tiene el derecho y la aspiración de viajar, y sobre todo mientras más exótico, pues más atractivo, ¿no? Que además a veces dicen que sale más económico esos viajes porque dependiendo la fluctuación de la moneda, entonces uno puede llegar a ciertos lugares y tener, como por ejemplo, Solvencia. mencionaron ayer Argentina o Colombia, para Claro. decir, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la cuestión aquí, si es entrar en una de decir, todos los que viajamos, porque bueno, se incluye. hemos tenido la oportunidad de viajar, sí, por cuestiones periodísticas o por cuestiones de estudio, el tener que comprobar nuestros viajes, ¿no? Bueno, vamos hasta donde nuestra capacidad económica nos permita y hasta donde nuestra, voy a decirlo, nuestra diversidad financiera o nuestra idea y la diversificación financiera nos permita. Claro. Es decir, con tarjeta de crédito, con algún plan, La con tanda. descuento, exactamente, La tanda de viaje, claro. descuento grupal. Por ejemplo, bueno, yo les voy a decir, yo ya me incluyo en los jubilados, en esos planes para jubilados, pero bueno, pero sí hay una cuestión importante que choca a veces la narrativa oficial con lo que se ve y con lo que dicen los... Pero también es porque permiten que crezca la bola, la Exacto. nieve. Sí. Si salieran ellos pronto, incluso no hay un tema para desde Japón. Alguien decía, aquí está mi facto, aquí está el ticket, aquí está el pago Claro. a meses sin intereses, y podrías transparentar. Una de dos, o no pueden porque el pago fue distinto, porque el viaje fue costoso, o porque también me parece que podría haber un acto hasta de soberbia, de decir, como Fernández Noroña, pues yo viajo porque quiero y quédense con lo que ustedes quieran pensar. Me parece que esa actitud no es la correcta, ahí sí, No, de un sí. gobierno de la 4T. Sí. Viniendo además de uno de los más críticos, justo sobre esos No, temas. y es un heredero del líder moral, del ideólogo de la cuarta transformación en nuestro país. Que Pero él fue uno de los efectivamente decía, personajes más críticos la con el justa gobierno, medianía. con el gobierno de Peña Nieto y con el gobierno de Calderón. Fue sumamente crítico al momento ¿Andrés Manuel López Beltrán? No, estoy hablando de Gerardo Noroña. Fernández Noroña. Entonces, y me parece que esas respuestas de díganme qué es lujo, pues lo estuviste criticando, lo estuviste definiendo y lo estuviste de alguna manera estigmatizando durante mucho tiempo. ¿Cómo demonios haces una pregunta tan boba siendo tú el primero que ha estado señalando ese tipo de situaciones? Yo insisto, efectivamente coincido con lo que dice Maciel respecto a Ana Guevara. Si ganan todo su dinero y lo destinan para comprarse ropa de alta gama o viajar, es muy su problema, estoy de acuerdo, no en un partido que representa una filosofía que al desgaste y de manera reiterada he estado insistiendo, austeridad republicana,
no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y, como decían, más pobres que los austeridad franciscana. O sea, yo creo que cuando todas esas cosas forman parte de la filosofía de un partido, hacer lo contrario es prácticamente pues estar en contra de sus propios principios éticos, y uno de ellos es justamente no tener, hablaba incluso en varias mañaneras el propio expresidente López Obrador, decía políticos machuchones, fantoches. La verdad es que en ese sentido, Pedro, las camionetotas siguen existiendo, los guaruras siguen existiendo, porque me parece que era un discurso fácil. Y porque la ropa de alta criticarlo, gama. los zapatos de lujo, los cinturones de lujo. Los zapatos de lujo del diputado Ponchito Por cierto, espantosos. Oye, sí. Espantosos sus güey, crocs de bueno, 28,000 pesos. Pero ¿no? hay un concepto que es 50,000 importante que se pesos. llama congruencia, ¿no? Exactamente. Sí, y además, insisto, aquí como periodistas podemos cuestionarlo. Yo esperaría que si hubiera transparencia por parte de los señalados. Yo me quedo con lo que dijo la presidenta, insisto, la presidenta no los ha defendido. La presidenta, con palabras muy tersas, pero directas y contundentes, ha dicho: nosotros formamos parte de un movimiento que tiene principios. Recordó la frase del expresidente López Obrador, de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y al final dice, y cada quien es responsable de asumir sus consecuencias Y además dijo, de su comportamiento. el poder se ejerce con humildad, Con humildad. que eso es algo efectivamente. fundamental, ¿eh? E ir a Japón, pero rendir cuentas, es un acto humilde. O sea, ir a Japón puedes ir, pero efectivamente puedes comprobar que fue Claro. 36 meses sin intereses y que tu viaje de 150,000 pesos lo vas a pagar en 4 años. Bueno, por supuesto que tiene sentido que lo puedan hacer, ¿no? Pero también yo creo que el no ser transparente es un acto de poca humildad, ¿no? De soberbia, y creo que ahí sí está el señalamiento. Insisto, yo reconozco a la presidenta que no se ha encausado en la defensa a ultranza, como sí muchísimos morenistas de primer cuadro en redes sociales han defendido, han encontrado argumentos muy absurdos. Bueno, han justificando defendido lo a Adán injustificable, han defendido a Adán Augusto, que es otro tema. Y hablando de las camionetas, yo decía, había una crítica muy fácil de señalarlas, o incluso los helicópteros y aviones oficiales. Si existen es por un motivo además. O sea, no puedes esperar que un funcionario como un secretario de gobierno, como un mando de seguridad, no tenga escoltas o un vehículo blindado, dado las condiciones en las que se encuentra son este país. protocolos de seguridad. Es un protocolo de seguridad. La Suburban no es Suburban porque sí. El chofer no es un chofer porque sí, es porque el funcionario pues viene de una junta donde está representando a sus gobernantes y tiene que tener otro evento. Ustedes saben lo que implica estacionarse. Es decir, ojalá que las condiciones de una ciudad, de un país fueran que nos permitieran tener movilidad ágil. No es así. Entonces, como su agenda es la representación popular, pues tiene que estar en tiempo y forma en los lugares, y por eso se requiere un chofer en muchos de los casos. Hay otros donde sí pues es un tema de exaltación social o de superioridad social, pero eso lo puede interpretar cada quien desde su ejecución. Es un tema que va a seguir dando de qué hablar. No sé cuándo regrese Andy de Japón, no sé cuándo regrese, no sé si Monreal ya regresó. Quien ya regresó fue Mario Delgado, a quien la presidenta le hizo responder la pregunta de la conferencia mañanera y reconocer que se había ido de viaje. Yo reconozco y aplaudo, y miren que en esta mesa, maestro, he sido crítico de las acciones y dichos de la presidenta, pero a mí sí me gusta que asuma este papel, que se separe de alguien que pretende tomar el poder, por lo que yo veo desde afuera, de la presidencia de la República o de un país, y que diga, no, así no. Eso es una buena señal. Sí, yo creo que hay que reconocerle eso, que no asume un papel maternal para cuidar a los niños de la 4T, sino decir, a ver, ellos ya son adultos y tienen que darle cuentas a la población. Veremos cuando ya todo el mundo empiece a integrarse de sus destinos turísticos, de sus actividades públicas, qué explicaciones nos van a dar. Yo espero que, como tú dices, que sea un acto de humildad, que nos expliquen, pero que también no caiga, porque hay que decirlo, o sea, es lo mismo que le criticaron al PAN, al PRI, al PRD, a su alma mater, el PRD les criticaron, pero están haciendo exactamente lo mismo. Esperemos que, a ver, después de las vacaciones también les sirven, además de descansar o de irse de parranda, les sirva para reflexionar, para qué explicación y cómo atender. Digo, es una crisis pequeña, pero al fin una crisis, ¿cómo lo van a atender?
y que reflexionen que este tipo de temas, yo insisto, no tienen por qué, lo tiene que atender la presidencia, es un asunto incluso partidista, Claro. y que ellos tienen que darnos las Sí, explicaciones. tiene que estar alcalde. Se nos acaba el tiempo, pero tenemos rápido chance de comentarios finales. ¿Quién gusta empezar? Maestro, por favor. Bueno, indudablemente que todo esto vertiginoso, la dinámica social es precisamente eso, dinámica social, no es estática, cambia de un día para otro, y algo que comentó Pedro es que el Estado mexicano, más bien la nación mexicana, debe estar pendiente de lo que sucede dentro, pero también, por supuesto, en este gran concierto de las naciones. Veíamos que ayer tembló en Rusia y se esperaban tsunamis en distintas partes del mundo. Sí. Lo que sucede, el efecto mariposa, decían, en un ejemplo muy simple, si alguien aplaude en una parte, tiene un efecto en otra parte del mundo. Así es. Entonces, entender que estamos en un concierto de naciones, en una gran geopolítica, en una gran geoeconomía, y debemos estar alerta a lo que sucede en Asia-Pacífico, lo mismo que en Europa y en los demás continentes. Y en un mundo globalizado. En un mundo globalizado. No se diga. Pedro, por favor. Pues yo únicamente añadir que lo que no me gustó de estas declaraciones que se hizo con respecto a los viajes de los turistas de alta gama de la 4T, pues es lo que salió a decir la propia dirigente María Luisa Alcalde, que de verdad Ella dice, sí los defendió. no somos iguales, dice, los del PAN gastaban, o los del PRI y el PAN gastaban del erario público y hacían estos grandes, se llevaban a séquitos completos de personas. Coincido con esa parte. Bueno, pero habla quien hacía eso eran los presidentes, no el presidente del partido. De hecho, el hecho de que se quitara el avión presidencial eliminó todos esos séquitos que se iban de viaje con el presidente o con alguno que otro funcionario. Y efectivamente, bueno, pues eso ocurría en el pasado, pero esto no deja de ser lo mismo. Lo que se critica es justamente pues, una situación en la que, si bien usaron o no dinero público, no lo sabemos porque no hay transparencia. No lo sabe. Eso es algo que está subiendo ella como un hecho, que es su dinero con el que viajaron. No lo sabemos porque no hay transparencia. Y lo segundo es que la filosofía de la 4T, basada fundamentalmente en la austeridad republicana de Benito Juárez, pues no se está cumpliendo. Al rato la factura a nombre de Morena, porque fue un curso de capacitación al oriente. Maciel, comentario final. Así es. Y pues bueno, un tema que se nos quedó en el tintero fue el caso de Veracruz, y pues por supuesto la postura que asumió la gobernadora de Veracruz. Que ya también la presidenta la contradijo. Muy lamentable la forma en que se expresó, tratar de alguna forma de minimizar la responsabilidad del Estado mexicano, del Estado de Veracruz, de las autoridades de ese Estado. Y creo que ese va a ser un tema que sí también va a causar cierta mella en la 4T. No quiere decir que con esto se va a acabar la popularidad del partido Morena, pero sí creo que los morenistas deben tener, insisto, reflexionar sobre lo que están haciendo, lo que están diciendo y cómo lo están asumiendo, porque la respuesta de la gobernadora, de la maestra jubilada que manejaba un taxi y murió de un infarto después de ser amenazada, maltratada por un grupo armado. La soberbia con la que la gobernadora dice, murió de un infarto y háganle como quieran. Sí, y además la forma como lo plantea, ¿no? Tratando de minimizar, bueno, como aquí nuestro alcalde de Tepoztlán que decía, sí entraron a asaltar, pero no eran armas largas, eran armas cortas, algo así intentó hacer la gobernadora de Veracruz, y yo creo que se tiene que hacer una reflexión, ser mucho más humanos y tratar las crisis con mayor humildad. Y pues hay que reflexionar la 4T, si bien es cierto tienen la dirección, el timón de este país, eso no les da una patente de corso para hacer lo que quieran, y el hecho de que haya críticas hacia las formas como están gobernando y cómo se están conduciendo no quiere decir que estemos en contra, pero yo creo que tienen que hacer una reflexión y plantearse ahorita que digamos que van a la mitad del camino en ser gobierno, y para que no la sigan regando. Me parece que es un trabajo que tendrían que hacer todos aquellos funcionarios públicos y partidistas de la 4T. Coincido. Maciel, muchísimas gracias por esta participación, por aceptar la invitación.
Pues muchísimas gracias, como siempre es un placer compartir aquí con los caballeros esta mesa y pues muchísimas gracias por escucharnos, vernos. Maestro, gracias también por aceptar la invitación y por participar nuevamente en Panorama. Gracias a ustedes que me permiten estar en contacto con su amable audiencia. Gracias, maestro Pedro. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Gracias a quienes participan en esta mesa de opinión. Un saludo a la doctora Michelle Onofre, que esperemos la próxima semana ya se incorpore también a esta mesa. Y por supuesto, gracias a todo el staff, a toda la producción de Panorama 360, pero sobre todo, gracias a todos ustedes, a todas ustedes que cada noche de miércoles nos hacen el favor de vernos, de escucharnos y por supuesto de escribir sus comentarios. Todos los leemos y si todo sale bien, pues la próxima noche de miércoles aquí nos vemos con más opiniones en Panorama 360. Pásenla muy bien. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.